Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos el programa de relatorías, que a veces pues lo hacemos los martes y hoy, en este caso, lo vamos a hacer el día sábado, de un libro muy importante que se llama Juana y Jesús, una historia de amor, relatoría y enseñanzas del libro Juana y Jesús. Por supuesto, estamos hablando de Juana de Ángelis, quien es la guía espiritual del medium Divaldo Pereira Franco. Entonces, como toda, bueno, nuestra conferencista se llama Marlene Guerra. Marlene es bacterióloga, tiene maestría en microbiología, trabajó en la Universidad del Atlántico, es egresada de la Universidad de Antioquia, actualmente es pensionada y tiene 5 años de ser simpatizante de la doctrina espírita. Como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Banqués que nos dirija a esta elevación de pensamiento desde la ciudad de Santa Marta, SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Adelante, Nancy, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bendiciones. Bueno, unidos de pensamiento y sentimiento para agradecerle al amor, porque nuevamente nos ha permitido esta oportunidad de seguir aprendiendo de estos códigos divinos para ir plasmando caminos seguros de nuestra espiritualidad y nuestra transformación moral. Damos gracias por la presencia de nuestro amado Jesús en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro entorno de trabajo, en nuestras casas espíritas, allí con sus mensajeros celestiales que nos ayudan permanentemente en este transitar. Gracias, Dios, por la vida, por el hogar, por todas las familias del mundo. Pedimos paz para todos nosotros, paz para el mundo. Y que la luz del amado Jesús nos envuelva todos los días, en todos los momentos y por siempre, Señor. Que iluminen a nuestra expositora en esta tarde, nuestra hermana Marlene, para que su verbo sea fluido y sus enseñanzas lleguen a nuestras conciencias para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que tu luz, amado Jesús, se quede con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, Marlene, gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, gracias a ti también, Abel, por darme esta participación. La verdad que los temas que me asignan son interesantes, son maravillosos. Hoy vamos a ver todo el recorrido, el tránsito de una cristiana, Juana, la cual es impresionante toda su trayectoria de sacrificio, de amor y todo lo que ella ha hecho a través de su recorrido, mostrando un amor hacia Jesús y un sacrificio inmenso. Esta historia de amor se llama Juana y Jesús, escrita por el reconocido medium Divaldo Pereira Franco y César Braga Sainz. ¿Quién es Divaldo Pereira Franco? Ya hemos hablado, hemos hablado mucho de él y nos lo han mencionado. Es el máximo medium reconocido a nivel mundial. Nació un 5 de mayo de 1927 en Feria de Santa Ana, Bahía. Es uno de los mayores medios y oradores espíritas. Ha psicografiado más de 800 obras con más de 8 millones de copias. Un momentico. Ha psicografiado más de 800 obras con más de 8 millones de copias impresos. Han sido traducidas a otros idiomas, unas 70 a 16 idiomas específicamente. Ha dictado más de 12,000 conferencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Ha visitado más de 64 países en los 4 continentes. Ha recibido homenajes, títulos, reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. En 1952, él fundó la Mansión del Campo con su amigo Nilson de Sousa. Todos hemos oído hablar de la Mansión del Campo. Es una obra de caridad. Esta obra fue planeada a nivel espiritual por Juana de Angeli, quien le sugirió a Divaldo que se hiciera la Mansión del Campo, haciendo referencia a la Casa del Camino que fundó Pedro y sus discípulos. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, sintió culpabilidad, sintió arrepentimiento. Entonces crearon la Casa del Camino entre Jerusalén y Lopa. Es una casa de asistencia, una casa de descanso, donde se le daba asistencia a todos los enfermos, a los moribundos, a las personas que estaban fatigadas. También se les daba instrucciones sobre el evangelio. Eso lo hacía Pedro con mucho amor, imitando el amor que Jesús demostró. Y a su vez, esto nos da un ejemplo de que nosotros podemos, sin muchos recursos, sin mucha estructura, llevar amor al prójimo, ayudarlos también. Esta mansión del campo en Brasil da asistencia a millares de personas. Allí estudian, se les da alimentación, se les da trabajo a muchas personas. Está situada en Salvador de Bahía. ¿Cómo se financia esta? Con los recursos, los ingresos que entran por la venta de libros del señor Divaldo Pereira y por las conferencias que él da a nivel nacional y nivel internacional. Ay, Dios mío, no quiere pasar. Un momentico que la diapositiva no quiere pasar. Ay, si quieres, no la pones en pantalla completa, Marlene, para que te sea más fácil pasarlas. Ah, bueno. Déjame. Así que, como en diapositivas, para Sí, que bueno. se te haga más La fácil. vaya señalando. Exacto. No sé por qué se atranca esto. Sol, solicito ayuda. No pasa, mira. Ponerlas en diapositiva, Sol. Ah, bueno. Pues tenemos César Braga Say. Nació en Londrina y vive actualmente en Iguacú, estado de Paraná. Es pedagogo, es psicólogo, tiene una maestría en educación. Trabaja como profesor universitario y psicólogo clínico. Trabaja en la Casa de Cultura Espírita en Mezquita. Es colaborador de la radio de Río de Janeiro con un programa Oyendo Voces y La Mañana en Río con el lema Viva Mejor. Realiza conferencias y seminarios espíritas. Hizo su conversión al espiritismo en 1986. ¿Ah? Ahora sí. Entonces vamos a hacer una breve explicación del contenido del libro. Este libro es un extracto de la trayectoria sublime de este espíritu que hace 2000 años, como Juana de Cusa, se dejó impregnar por un amor incondicional, optando por amar incondicionalmente y de tal manera amó que financió algunas actividades de Jesús. Intercedió por él ante Pilato, fue a la tumba rindiéndole homenaje, anhelando su presencia dulce y serena, se inmoló por él y por el evangelio. Juana fue una de las mujeres que estuvieron siguiendo a Jesús. Ella estuvo presente en su crucifixión, en su muerte, estuvo presente el día de Pentecostés. Él la transformó, él la sanó. También más adelante vemos cómo este espíritu se reencarna como Juana Inés de la Cruz en tierras mexicanas. Allí cuidaba enfermos de la peste que asolaba México
y hacía frente a los celos y la envidia que despertó como una de las monjas actualizadas de la época. Su heroísmo como Juana Angélica en Salvador, pagando con su vida la osadía y coraje de ponerse frente a las tropas portuguesas que querían violar a sus hermanas y saquear el convento de Lapa durante la independencia de Brasil. Y como Clara Inés expresa su valentía extrema para los patrones de su época, es un espíritu con voluntad firme, audacia, decisión, siempre tratando de poner su sacrificio al servicio de una buena causa y a la realización de la enseñanza del Evangelio. Aquí voy a decir el verdadero recorrido del escrito de Juana. Primero como Juana de Cusa, después como Santa Inés, después como Juana Inés de la Cruz y luego como Juana Angélica y por último como Juana Angelis. Ese es el recorrido. Aquí tuve la puse al final, pero ya corregimos esto. Bueno, este libro es producto de la inspiración y apoyo de los benefactores espirituales para rendir homenaje a este gran corazón, a esta alma llamada Juana. Este libro ha sido más que todo escrito a través de la mediunidad, porque los datos históricos sobre Juana han sido muy escasos. A ella se le menciona muy poco en la Biblia. Hay un pasaje de Lucas, capítulo 8, 3, donde hablan de las mujeres que seguían a Jesús por Galilea, pero no especifica quiénes eran esas mujeres. Además, es una oportunidad para encontrarse a sí mismo, revisar vínculos, compromisos, reflexionar sobre lo que tiene que mejorar en el camino escogido. También este libro es impresionante porque vemos el proceso de la reencarnación. Son evidencias de reencarnaciones que ha vivido este espíritu. Este libro consta de 5 partes. En una primera parte se describe la situación de Juana de Cusa. En la segunda parte hablamos de Clara de Asís. Tercera parte como Juana Inés de la Cruz. En la cuarta parte como Juana Angélica de Jesús. Y la quinta parte como Juana de Angelis, que es la benefactora del medio Divaldo Pereira. Juana de Cusa, llamada también Juana de Chuza o Giovanna. Contexto histórico y la mujer de la Roma imperial. Juana y su marido, encuentro con Jesús. Virtudes de Juana de Cusa, inusual dedicación, noble carácter, verdadera fe. Con el fin de poder nosotros entender bien el sufrimiento de Juana de Cusa, cómo superó ella todas sus dificultades, cómo se convirtió, tenemos que tener una idea del contexto en que ella desarrolló su vida. Y cómo hizo para superarlas. Eso se desarrolló, su vida se desarrolló, transcurrió durante la época del Imperio Romano, que fue la época del cristianismo. En esa época Roma era un imperio grandísimo que dominaba todo el occidente conocido de ese entonces, dominaba todo lo que era el Mediterráneo. Recordemos también que Roma tuvo otros periodos, el periodo de la monarquía, el periodo de la República y el de Roma imperial, la cual tuvo casi 50 emperadores. Juana estaba casado con el señor de Cusa, el cual era administrador, era el intendente del palacio de Herodes Antipas. Herodes Antipas, si recordamos, fue hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que hizo la persecución de los niños cuando se enteró del nacimiento de un nuevo rey por los reyes magos. Herodes Antipas también fue el que encarceló y mandó a decapitar a San Juan Bautista por petición de Salomé, la hija de Herodías, quien era su esposa. Herodes Antipas era igual que su padre. En la época de Roma los cargos se heredaban, así que Herodes Antipas heredó el cargo de su padre. Eran 2 personas pues de dudosa conducta, tenían doble cara, servían a los judíos y servían a los romanos, tanto así que Herodes el Grande, para mantener
alegre, digamos, a los romanos, les construía casas y mansiones a orillas del lago Genesaret. Es muy famosa la ciudad de Tiberíades, que la construyó Herodes el Grande. Herodes Antipa, como ya les decíamos, también era igual que su padre. Y el señor Cusa era el intendente de palacio. Se suponía que una persona que trabajaba en el palacio de Herodes debía estar bien casado, debía tener buenas relaciones. Él se casa con Juana de Cusa, que también es una persona que está económicamente bien, pero maltrataba mucho a Juana de Cusa. Ella sufría mucho por ese matrimonio, era infeliz, no tenía libertad, eh, se sentía muy deprimida, las discusiones con su marido eran muy frecuentes. Ella fue casada a los 12 años porque en la Roma imperial las mujeres eran consideradas cosa de segunda y se casaban muy temprano. Las mujeres debían obedecer a los 12 años, pues estaban bajo la potestad de sus padres y luego cuando se casaban estaban bajo la potestad de su marido y si éste fallecía, pues quedaba potestad de sus hijos, su suegro o los parientes del marido. Las mujeres en esa época no podían firmar ningún convenio, no podían hacer ningún trato porque esto era disuelto por el marido. Así que ella sufría mucho con su situación y trataba de buscar una ayuda, alguien que la ayuda, le explicara el porqué de ese sufrimiento que ella tenía. eh, un día cualquiera, su criada, la asistente, la vio toda triste y entonces le dijo que en Galilea había una persona, un nazareno que brindaba paz y hablaba sobre la paz en sí. Entonces ella en ese momento pues no prestó atención, pero complació a su empleada y fue al encuentro con Jesús. Ella a partir de ahí siguió a Jesús. Hay un encuentro con ella donde ella le comenta todas las dificultades que ella tiene, todos sus desamoríos, toda la crisis, que no era feliz, y andaba buscando a alguien que le ayudara a superar esas circunstancias. Jesús le habló y le dijo que ella tenía que resignarse, tenía que sufrir esa prueba, porque ese era un matrimonio de expiación el que ella tenía, porque ella en una vida pasada había cometido algo con el señor Cuso, entonces debía pagar esa deuda para poder ser libre y cumplir con sus ministerios. Entonces, virtudes de Juana. Juana, como estaba casada con el señor Cusa, pues tenía acceso a palacio. Y se supone que en palacio ella estaba impregnada del ambiente que allí se vivía. Se supone que debía ser egoísta, vanidosa, chismosa. Tenía una serie de espíritus, de vicios. Y Dios la cura de todo eso. Dios la sana. Dios la sana de todo eso. De ahí en adelante, después de ese encuentro con Jesús, ella cambia mucho, ella se transforma. Ya no es la Juana de antes, sino una Juana más serena, más tranquila, una Juana amorosa, que cuidaba de sus hijos, cuidaba de su hogar, cuidaba de las personas que estaban a su alrededor. Era reflexiva, silenciosa y demostraba mucho cariño a su marido. El escrito de Humberto de Ocampo dice que podemos resumir las virtudes de Juana en 3 partes. Inusual dedicación. Pues entonces Juana, a partir de esa transformación que ella tiene, ella se dedica a su marido, a cuidar a los niños, ser más piadosa, se transformó totalmente. Fue noble de carácter. A pesar de que ella no era feliz en su matrimonio, ella se mantuvo fiel, no tuvo infidelidades.
y tuvo verdadera fe, o sea que su fe se mantuvo, a pesar de que su marido después perdió la posición política que tenía por, por una persecución. Ella desmejoró económicamente, sin embargo, ella tuvo fe, se mantuvo, trabajó para cuidarse ella misma, subsistir ella, subsistir sus hijos y a los niños que cuidaba. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de Jesús a Juana? Podemos resumir el encuentro de Juana con Jesús con las siguientes recomendaciones. Primero, nuestra relación con Dios, porque Dios es único y es el Padre. Hay que agradecer a Dios en todo momento y ser constante en nuestra vida. Dios no impone nada, Dios todo nos da y que nosotros podemos servir a Dios sirviendo a nuestros semejantes. Segundo, ¿cómo es nuestra relación con nosotros y con el prójimo? Quien se convence y convierte lleva dentro de sí mismo una batalla de redención espiritual. Con el amor logramos nuestra liberación espiritual. El amor es lo máximo que podemos lograr, es el punto de mayor vibración. Por eso Jesús murió por nosotros, por amor. Debemos iluminar el camino de los que están en completa oscuridad. Las pasiones deben ser transformadas y no eliminadas. Es posible sacar provecho de toda ocasión para nuestro crecimiento. Debemos valorar la palabra y el silencio usándolos sabiamente. Nuestras relaciones no son el resultado de la casualidad. Nuestras relaciones no se dan al azar, sino que por algo llegan a nuestra vida. Podemos resumir el cambio que sufrió Juana de Cusa después de su encuentro de Jesús en las siguientes partes. Primero, buscar el lado bueno del compañero, no buscar el lado negativo, sino ver siempre lo bueno. Vislumbra en todas las labores la luz oculta y sagrada para nuestro crecimiento, para aprovecharla en beneficio. Aprendió de su dolor, se dedicó a los hijos de otras madres, se ocupó de las labores subalternas para que los niños tuviesen pan, desarrolló serenidad y resignación, se hizo valiente y fiel, amplió su comprensión de Dios, desarrolló virtudes y una alegría sincera. Después del encuentro que tuvo con Jesús, como ya hemos dicho, Juana se transformó, Juana cambió, entendió por qué el sufrimiento de ella, porque ella estaba expiando una deuda que tenía con el señor Cusa. El maestro también cita a Juana como ejemplo de educadora con grandes responsabilidades. Hay un pasaje en que Jesús está hablando con Pedro, y Pedro, por instigación de su suegra, le pregunta que por qué hay tanta desigualdad, tanto social como económica, y que por qué unas personas son más ricas que otras. Entonces, Jesús le explicó para que él mismo sacara su propia respuesta. Jesús le dice que todos los trabajos son importantes, tienen su valor y son de Dios, que cada persona según sus capacidades se esfuerza por hacer lo mejor, que así que no hay trabajos menores, todos son importantes, porque todos son de mucho valor y que nosotros no debemos sentirnos menos cuando la actividad nuestra no tiene un reconocimiento público. Que tan importante es, por ejemplo, el escriba como la persona que ara la tierra. Tan importante es el médico como una maestra. Y pone el ejemplo de que tan importante es la actividad que realiza la suegra la esposa de Pedro, cultivando la huerta, como la actividad que realiza Juana como educadora, que es una actividad de mucha responsabilidad, donde ella se esmera a aportar todo de sí mismo. Entonces, todas las actividades son importantes y que en el transcurso de nuestra vida nosotros realizamos diferentes actividades y estas son transitorias y todo depende
del crecimiento nuestro, de las necesidades nuestras. Necesidades nuestras, todas son importantes y que en la vida todo depende de lo que nosotros queramos aprender y que en una misma existencia podemos desarrollar varias actividades. Bueno, también podemos hablar sobre la relación que establece Jesús con las mujeres. Dice que la relación que establece Jesús con las mujeres es de respeto, de reconocimiento y valor a lo que ella posee. Jesús dignifica a la mujer, le habla con ternura, con respeto. Si bien en la Biblia nosotros no encontramos ceremonias femeninos, Jesús respetaba a la mujer. Por ejemplo, él respetaba a su madre, fue misericordioso con la Magdalena, fue paciente con la samaritana, fue sabio y cariñoso con Marta y María, fue solidaria con la mujer adúltera. Jesús en su ministerio siempre quiso resaltar a la mujer. Al ver este comportamiento de Jesús, Pedro todo inquieto le preguntó, porque resulta que en la época imperial y los mismos judíos pues tenían a las mujeres de menor valor. Entonces él le preguntó que por qué ese comportamiento. Entonces Jesús le respondió que no era la mujer la que se pervertía ella misma, que era el hombre el que la dañaba. Pedro le pregunta que si es que la mujer es mayor que el hombre en su misión en la tierra. Jesús le contesta que no, que las mujeres, todos son importantes, tanto hombres como mujeres son importantes, pero tienen funciones diferentes que se complementan. Al respecto, los espíritus superiores dicen que la mujer ha sido considerada inferior por el trato justo, y cruel que le ha dado el hombre, al considerarla una mujer frágil, pero sí reconociendo la sensibilidad que ella tiene debido a sus funciones maternales. El mismo Alan Kardec dice que el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos, que la emancipación de la mujer debe ir en marcha con el progreso de la civilización, porque la esclavitud es un retroceso a la barbarie. Como le decía, Divaldo y el Espíritu de Ocampo mencionan a Juana en el libro Buena Nueva. Como les decía, son pocas las evidencias que se tienen de Juana de Cusa, pero Humberto de Ocampo menciona en el capítulo 15 o describe cómo fue ese encuentro de Juana de Cusa con Jesús, la emoción que ella sintió. Es un texto muy hermoso. También tenemos la Casa del Camino, que también apoyó Juana de Cusa. Como ya les decía, la Casa del Camino fue creada por Pedro y los apóstoles. Pedro se entregó mucho a esta labor, no importaba el cansancio, no importaba la fatiga, pero él lo hacía con mucho amor, el amor que aprendió de Jesús, el amor que Jesús entregó a todos. Es un ejemplo de qué podemos hacer nosotros sin tantos recursos, sin tanto dinero, porque hay un sentimiento muy sublime que es el amor. En la Casa del Camino pues se le daba albergue, posada a los huérfanos, niños abandonados, personas enfermas, personas que venían fatigadas del camino, se les daba asistencia, se les enseñaba la palabra. Juana sufragó las actividades del Colegio Apostólico, habíamos dicho que ella era una buena posición y colaboraba con la alimentación, sufragaba todos los gastos del colegio junto con otras mujeres como María Magdalena, Susana. Como hemos dicho anteriormente, Juana también intercedió por Jesús. Ella, como tenía acceso a Palacio, ella habló con Claudia para que hablara a favor de Jesús ante Pilatos. Y también los espíritus benefactores también apoyaron esta causa porque ellos en un sueño le hablaron a Claudia.
Bueno, ya hemos hablado bastante del marido de Juana. También hay algo para recordar del marido de Juana, que este señor tenía negocios turbios. E inclusive hay un momento en que él invita a Pilatos para hablar sobre un negocio turbio y le facilita para que Pilatos haga cortejar a la esposa del senador Publio Lentus. Y entonces podemos ver de qué clase de tipo se trataba. Bueno, también les decía que sí, la educación de las mujeres en la época del imperio era escasa. La mujer nada más se dedicaba a la casa, al tejido, e inclusive ni siquiera atendía a los niños, porque en esa época había muchos esclavos, había mucha mano de obra barata y los esclavos se encargaban de atender a los niños. Entonces, la vida de las mujeres era muy frívola. Las mujeres no tenían acceso a educación. Más adelante se les permitió llegar al anfiteatro, pero permanecían de pie en la fila, en las últimas filas, y ellas no podían formar parte de la obra, aunque tuvieran el talento, tuvieran las capacidades. Inclusive los mismos esclavos hacían el papel de las mujeres. Las mujeres tenían que servir a los maridos en la fiesta, ellas permanecían detrás, brindando la comida que ellos necesitaban. En cuanto a los hijos de Juana de Cusa, Juana tuvo dos hijos, un hijo con el que fue quemada, donde fue martirizada en el circo durante el incendio de Roma junto con otros 500 cristianos. O más adelante o mejor dicho, uno de los hijos, el hijo que murió con Juana en el incendio, en el incendio, para admiración de todo, viene siendo la reencarnación de Nilsson. Y el otro hijo de Juana de Cusa, del que poco se sabe, viene siendo una reencarnación del propio Divaldo. Bueno, sí. Ay, mamita, eso. Sí, entonces Nilsson, el hijo que fue quemado con Juana, que le rogaba a su madre que renegara de Jesús para salvarse, y ella prefirió el sacrificio, viene siendo una de las reencarnaciones de Nilsson. Y el otro hijo de ella es la reencarnación de Divaldo Pereira Franco. Más adelante vemos que es que uno de los hijos de, 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 de Juana de Cusa, en una reencarnación posterior, ingresó al grupo de San Francisco y fue uno digamos, de los apóstoles de San Francisco que no apoyó el voto de pobreza total que pregonaba Francisco, y más adelante se arrepintió de su egoísmo. Entonces, es de admirar que nuestro medio, Divaldo, es una reencarnación de los hijos de Juana, y que Nilsson, el amigo de Divaldo, es la reencarnación del niño que fue quemado vivo. Bueno, el apóstol del silencio, precisamente Nilsson de Sousa Pereira es el niño quemado vivo al lado de Juana. Es el amigo, el tutor, el hermano y apoyo de Divaldo, Franco Pereira. Es el que está detrás de él, colaborándome en el mantenimiento de la mansión del camino. Es sencillo, es amoroso al trabajo, es versátil, es predicador, es doctrinador. Él también quedó admirado cuando se enteró de que él era hijo de Juana de Cusa. La historia se inicia en Roma cuando fue Vivaldo y Nilsson Sousa por primera vez. Estando en Roma se le apareció Juana d'Angeli, y Juana d'Angeli
le mostró a Divaldo el sitio y todos los pormenores de su martirio, de su sufrimiento, y le comentó que que el niño que murió con ella es Nilsson, y le pide a Nilsson que lo ayude, que le hable de Jesús, porque en el subconsciente de Nilsson quedó grabada esa escena y él era como reticente a aceptar a Jesús porque lo sentía culpable de la muerte de su madre. Con el tiempo, Nilsson aprendió a amar a Jesús, se entregó totalmente a él y hoy pues milita en el espiritismo. Nilsson siente que ha recibido el amor y el cuidado de su madre, de Juana. Es un gran admirador de Divaldo. Nilsson fue diagnosticado con un cáncer en la región lumbar, en la región pélvica, perdón. Él se estaba preparando para su desencarnación y estando en Austria con Vivaldo, se le apareció la benefactora Juana de Angelis y le dijo: hijo mío, anímate, renuévate, fortalécete porque te hemos dado otra oportunidad. Yo me he reunido con todos los espíritus superiores y hemos decidido darte un mayor tiempo. Nilsson vivió hasta los 85 años. Bueno, entonces tenemos aquí la historia de Juana de Cusa, la cual ha sido una historia muy bonita, una historia de sufrimiento, pero de entrega total al amor de Jesús y a la divulgación del Santo Evangelio. Ella prefirió inmolarse antes que se renegar de Jesús, a pesar de que de su hijo le decía que renegara de él. En esa época los cristianos sufrieron muchas persecuciones, pero se reconoce al cristiano por su solidaridad con los hermanos, por su abnegación, por su ayuda a cambio de nada, por su entrega total. Ellos pueden estar delante del verdugo, pero no denuncian a sus hermanos. Bueno, entonces vamos a pasar a la próxima reencarnación de Juana de Cusa en Santa Clara. Pero antes de hablar de Santa Clara, es necesario, mejor dicho, es inevitable hablar del hermano Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco fue el guía de Santa Clara. Ella lo llamaba el padre, él lo llamaba su guía. Él fue un intermediario entre Clara y Jesús. Francisco, el hermano Sol, su ideal era la máxima igualdad entre todos, ¿ya? Que todos fuéramos iguales socialmente, lo cual era una quimera. Eso era tal vez posible en el grupo, en la hermandad en que él estaba, pero la Iglesia Católica no permitía esa igualdad, porque eso equivalía a hacer una reestructura de la jerarquía, los sacramentos y los dones y los dogmas de esa época. Francisco aspiraba a que era bueno, la pobreza total, debíamos estar desprendidos de los bienes materiales, que eso era más importante a los ojos de Dios. San Francisco estableció 3 órdenes: frailes menores, las clarisas y la tercera orden. La tercera orden no se requería el celibato, podían formarla personas casadas que podían tener hijos, pero que lo más importante era que ellos obedecieran la ley de Dios, que se podía escoger cualquiera de estas 3 vías para servir a Dios, siempre y cuando se guardaran las leyes de los evangelios. Para Francisco los libros no eran esenciales. Para Francisco bastaba con el evangelio y tener las enseñanzas de Jesús y seguirla. Eso le daba felicidad a Francisco. Francisco también venía de una familia rica. Su padre era un tipo mercader. Francisco era un muchacho
digamos que buen mozo, pero era muy derrochador de dinero. Él ayudaba mucho a los pobres, distribuía el dinero, distribuía su ropa. Distribuía su ropa. Él también deseaba formar parte de las cruzadas que se dieron en ese tiempo y se compró una armadura. También quería participar de las guerras entre ciudades y estando iba en marcha a una de esas guerras y oyó una voz que le decía: Francisco, Francisco, regresa. Y él regresó a la región de Umbría y allí Jesús le dijo que reconstruyera el templo de San Damián, labor que él hizo pidiendo limosna y se le fueron adicionando otras personas muy ricas también abandonaron sus quehaceres para unirse al grupo de Francisco. Veamos el aspecto histórico y geográfico de la Edad Media. Francisco y Santa Clara vivieron en la Edad Media, en la mitad del siglo XVII, en la región de Umbría. Su padre era Pedro Bernardone, comerciante de telas. En esa época, en la Edad Media, la sociedad se clasificaba no por su procedencia y origen, sino por los dineros, la riqueza que poseía, por el poder, por el poderío que tenían. Habían tres niveles sociales. En el primero estaba el rey, en la segunda estaban los monjes, los sacerdotes y los mercaderes. En la tercera nivel estaban los siervos, las personas que trabajaban. Esta época se caracteriza por la mecanización del trabajo. Es la época de las cruzadas. Se realizaron como 8 cruzadas en ese tiempo porque la Iglesia Católica quería recuperar el Santo Sepulcro de las manos de los impíos. También era la época de la rivalidad entre ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Asís entraba en guerra con la ciudad de Perugia. Perugia. Hubo un progreso floreciente urbano, había muchos artesanos, la industrialización en la construcción fue precaria, lo mismo en las telas y en la costumbre. Las telas venían de Oriente. Como había muchas monedas en las diferentes ciudades, entonces aparecieron los cambistas, que más tarde dieron lugar a los banqueros. En la Edad Media, pues la hegemonía la tenía la iglesia. La iglesia era la que decía que era lo que tenía que hacerse y que era lo que no debía hacerse. Se crearon nuevas órdenes. También se incrementaron los procesos de canonización. Se permitió el acceso directo a la escritura sin las barreras del idioma y sin tener en cuenta la interpretación de los sacerdotes. Hubo igualdad entre los sexos, lo cual era natural debido a la ley del progreso. Se creó la Santa Inquisición en 1233, la Santa Inquisición para luchar contra las herejías. En el siglo XII se desarrollaron escuelas urbanas, se inicia la alfabetización en niños y en niñas. Surgió la educación superior bajo la influencia de la Iglesia Católica, abierto a los laicos y bajo la influencia de la Iglesia Católica. Lo que dio origen más adelante a las universidades, tales como la Universidad de Bolonia, la de Oxford y la de París. En el siglo XVII se persigue la sodomía y la homosexualidad como algo antinatural. Se dice que la Edad Media fue la época de sombras y luces, aunque algunos historiadores dicen que fue una época muy oscura donde no se hizo grandes avances. Pero como en toda época de la historia siempre hay luces y sombras. En esa época aparecieron las reinas, las abadesas, pero sin llegar a ser papas y sin tener liderazgo en la Iglesia Católica. En esa época también se tuvo el celibato entre hombres, para hombres y para mujeres. Eso con el fin de que el patrimonio de la iglesia no pasara a la descendencia a los hijos de monjas y sacerdotes.
Además de eso, porque Jesús murió casto y la Virgen concibió siendo virgen. Eso argumentaba la iglesia. Pero si vemos bien en las predicaciones de Jesús, él nunca habló de que era prohibido el matrimonio, porque entre sus discípulos habían personas, estaba Pedro, que Pedro tenía un estado civil casado, y eso no fue impedimento para seguir con Jesús. Tampoco se habló de la abstención sexual. Jesús nunca habló de la abstención sexual. Es que la sexualidad es algo divino, es una fuerza que Dios nos ha dado, y siempre y cuando se haga buen uso de ella y se haga con respeto y con amor. Claro. Sí. Vamos a hablar de Santa Clara, que es la reencarnación de Juana de Cusa en Italia, en la ciudad de Asís, también situada en la Umbría, en la región de Umbría. Nació en 1192 hasta 1253. Es la hija de Hortalana y Favorone. Era una familia rica y noble de Ofreducio. Ella sentía mucha admiración por Francisco. Ella quería conocerlo y tenía encuentros ocasionales con Francisco para escucharlo hablar. Ella quería seguir los pasos de Jesús, y Francisco la alentaba para que entrara a la orden y siguiera los pasos de Jesús. De tal manera que ella se preguntaba que por qué un hombre tan apuesto y rico despreciaba todos sus objetos materiales para dedicarse a la pobreza y predicar la pobreza. Ella quería seguirlo. Entonces, Francisco le insistía hasta que un día, un domingo después de la misa de Ramos, ella huyó de su casa y se unió a los hermanos en la iglesia de Santa María de la Porciúncula para tomar los votos de castidad, obediencia y pobreza. Sus padres fueron a buscarla, le insistieron para que regresara, pero su decisión estaba tomada. Ella después, San Francisco la envió a la iglesia de Damián e insistió para que ella fuera abadesa, pero ella rechazaba el cargo, diciendo que era mejor servir, era mejor recibir que dar. Francisco le insistió y ella aceptó ser la abadesa. Más adelante se le sumaron su madre, otros amigos y una hermana. Clara besaba los pies de sus compañeras para dar ejemplos de amor. Ella decía que el líder debe ser un servidor real, que había dar ejemplo de amor y no cerrarse a las posiciones transitorias. Ella se mortificaba mucho. Eso era propio de esa época en que los santos se martirizaban. Eso para vivir la experiencia de Jesús, para vivir su pasión y muerte. Juana, por ejemplo, hacía muchos ayunos. Juana dormía en el suelo, no se abrigaba del frío y muchas veces utilizaba cuero de cuerpo y de caballo para mortificar su cuerpo, para lastimarlo. Lo mismo le pasó a San Francisco, que hacía ayunos, y Francisco sufría los estigmas de la crucifixión de Jesús. Eso lo fue debilitando, y cayó enfermo Francisco. El amor que unió a estos dos espíritus y que perduraría a través de los años es fraternal. Él era su guía y se refería a él como su padre. Llamarlos hermano Sol y hermana Luna no es hacer referencia a un amor imposible al que renunciaron para dedicarse a sus amigos. Nosotros podemos decir
que de pronto entre ellos, más que un amor fraternal, podría haber otro sentimiento. Pero si eso fuera así, pues entonces él es un hombre, ella es una mujer y era algo natural. Pero sin embargo, ellos lo que hicieron fue canalizar esas energías para ayudar a los enfermos, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados y otras actividades. Además, ellos cuando tomaron los votos de obediencia, castidad y progreso, se suponían que no estaban dispuestos para el matrimonio. O también fue una cosa planeada en el plan espiritual en que ellos llegaban acá, pero no se iban a comprometer, no iba a haber matrimonio. Con respecto a las mortificaciones y vida de aislamiento. Ya hemos dicho que era muy usual que los santos de esa época se mortificaran tratando de vivir la pasión de Cristo. Los espíritas critican y consideran que es una fuga del mundo, una alienación, una violencia contra los derechos divinos y sagrados que tenemos y que el Creador donó. León Denis dice, hace una valoración positiva de los que se refugian en monasterios o conventos. Dijo que esta vida puede enseñar el desapego de las cosas del mundo, la concentración del pensamiento, la austeridad de costumbre, la importancia de la meditación y la expansión de ciertas facultades psíquicas, facilitando una apertura de la criatura sincera y dedicada a las personas espirituales. Clara, como les decía, mortificaba su cuerpo cubriendo con paño áspero, con poca protección contra el frío. Ayunaba, dormía en el suelo sobre la tierra y como almohada utilizaba un pedazo de madera. Ella hería su cuerpo con un silicio. En la pregunta, refiriéndonos al libro del Evangelio según el Espiritismo, en la pregunta 657, en el capítulo de la ley de adoración, los buenos espíritus enseñan. Quien pasa todo el tiempo en la meditación y contemplación no hace nada meritorio para los ojos de Dios, porque vive una vida personal e inútil para la humanidad. Dios le pedirá cuenta del bien que nos ha hecho. Entonces, para los ojos de Dios es más meritorio que nosotros seamos misericordiosos con el prójimo, que los ayudemos. Para Dios significa mucho el que nos aislemos, que nos encerremos, que nos vayamos para un monasterio cuando no hemos hecho nada por nuestro prójimo. En las preguntas 698 y 699 de la ley de reproducción, que habla sobre el celibato, los espíritus dejan claro que los que viven una vida célibe por egoísmo están engañando al mundo y desagradan a Dios. Los que hacen esto con el fin de hacer el bien, renunciando a las alegrías de la familia endogámicas, están haciendo un sacrificio útil y eleva el hombre su condición natural. En las preguntas 721, 726 y 727, ley de conservación sobre las mortificaciones ascéticas, los espíritus superiores afirman que trabajar por los demás es la verdadera mortificación. Que en lugar de infringir rigores al cuerpo, procuremos vestir a los pobres, consolar a los que lloran, trabajar por los enfermos. Estas acciones sí son meritorias a los ojos de Dios. Con respecto a la pregunta 771 y 772 sobre la ley de sociedad, sobre el voto de silencio, afirman los espíritus que el silencio buscado por aquellos que trabajan por la humanidad en ocupaciones que requieran la ausencia de disturbios o cualquier ruido es una acción noble y digna. Al contrario, negarse a usar la palabra es una tontería. Significa privarse de un conjunto
de relaciones esenciales para cualquier criatura, despreciando las relaciones sociales, impidiendo hacer el bien, contrario a la ley del progreso. Defendiendo el convento, la ciudad y otras curaciones. Santa Clara, tanto encarnada como reencarnada, hizo muchos milagros. Hizo muchos milagros. Bastaba con hacer la bendición de la cruz para que las personas se curaran, se tranquilizaran. En el libro describen 3 casos muy bonitos acerca de un caso de obsesión de un monje llamado Stefan, que estaba desquiciado. Este paciente, digamos, se le envió Francisco porque era conocedor de las curaciones de Santa Clara. Y Santa Clara lo tranquilizó haciéndole la bendición de la cruz. También es notorio el caso del niño de Spoleto, que se introdujo una piedra en la fosa, un guijarro en las fosas nasales y los expulsó. También el niño de Perugia, que tenía un ojo dañado y ella lo curó. También evitó la invasión del claustro por los sarracenos. Los sarracenos eran los musulmanes, los cuales llegaron hasta la puerta del convento para entrar, violar a las monjas y saquearlo. Entonces llamaron a Clara, quien entró en oración con las monjas y rogándole a Dios que las protegiera, y ella oyó una voz que le decía que estuvieran tranquilos porque él las protegería. Así que los sarracenos se devolvieron y no entraron al convento. También es notable que en esa época de guerra entre las ciudades, pues el conquistador Vitale de Anversa iba a asediaba la ciudad de Asís. Los pobladores informaron a Clara y entró en oración, se cubrieron la cabeza con ceniza, oraron y el conquistador se devolvió. También es muy bonita la historia de cuando las rosas se abran. Resulta que Francisco visitaba con frecuencia a Clara, y en una de esas visitas, compartiendo con ella, y al momento de irse, Clara le preguntó que cuándo regresaba. Entonces él le contestó que cuando las rosas se abriera, y para sorpresa de ella, cuando ella entró al convento, las rosas se abrieron. Eso fue en pleno invierno, en que no tenían las rosas por qué abrir, y las rosas se abrieron. Todavía hoy se dice que los rosales que están cerca de la iglesia de la Porciuncla se mantienen rosas todo el año. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la parte literaria de Santa Clara, ella, al igual que Francisco, no dejaron mucha documentación. Francisco, porque decía que era suficiente seguir las enseñanzas de Cristo, tener el Evangelio para tener una vida espiritual, una vida feliz y conseguir la espiritualidad. Él le escribió un texto, le dictó un texto a Fray León. Clara, por su parte, ella redactó las normas del convento que ella dirigía en base a los dogmas del padre Seráfico con relación a los votos de obediencia, castidad, y pobreza. También escribió 4 cartas a Agnes, la hija del rey Ottokar de Bohemia. Esta era una fiel seguidora de Clara, y que con el tiempo ella formó un grupo de mujeres pobres en Praga. Hay un mensaje de Juana de Angélica para Asís, para Francisco de Asís. Un mensaje para Francisco de Asís, utilizando como medio a Chico Xavier. En ese mensaje
Juana de Angelis le habla, le manda a decir pues que este mundo es un caos, que en este mundo hay mucha discriminación social, que hay vicio, que hay derroche sexual, que hay alcoholismo, que hay mucha pobreza, que los personas ricas explotan a los pobres, hay drogas, hay una situación difícil y que es necesario que Francisco regrese como en aquellas épocas para recuperar y conducir todas estas criaturas ante Dios. Es un mensaje bien bonito. Bueno, permítame un momentito a ver qué otra cosa se me está escapando. Bueno, dice que las curaciones realizadas por Santa Clara fueron numerosas. Y los casos de obsesión del monje que presentamos el caso, ni la misma medicina ni la misma psicología ha podido dilucidarlos. Sin embargo, estos casos de obsesiones se encuentran en el manual de tratamientos mentales y comportamientos del CD10 y figuran con el código F443 todos los casos de obsesiones y de trastornos de este tipo. Es el manual de trastornos mentales y del comportamiento. Que los espíritus están en todas partes e inspiran a aquellos que sintonizan con ellos. Todos poseemos un espíritu protector, un ser querido que nos acompaña de cerca, de lejos, personas que vibran en el mismo rango de pensamiento o niveles nobles, deseosos de ayudarnos. Solamente la doctrina espírita nos explica con tal riqueza y profundidad quiénes son esos seres inteligentes de la creación que nos influyen más de lo que nosotros podemos imaginar. Clara y Francisco nunca están solos. Ellos actúan y se comunican con mucha frecuencia, estando Francisco en un nivel superior. Clara lo visita con frecuencia. Kardec, ¿qué dice Kardec con respecto a las curaciones? Alan Kardec dice que la curación es una acción voluntaria que lo puede hacer un espíritu encarnado o un espíritu desencarnado, o ambos a la vez, los cuales unen sus energías periespirituales para infiltrar en el cuerpo deteriorado fluidos renovadores, sustancias balsámicas que llevan bienestar, que llevan sanación, alivio a la persona que sufre. Este proceso se puede hacer con la práctica. Otros dicen que la verdadera sanación es la que viene del interior hacia el exterior. Y esta es por transformación moral gradual que nosotros mismos podemos ir eliminando esos casos que nos producen sufrimiento. Que si el hombre conociera la magnitud de los recursos que tiene en su interior, y él mismo se admiraría, porque él mismo no se va a sentir débil ni va a temer por el futuro, porque él va a ser capaz de cambiar ese futuro o visualizarlo. Bueno, otro detalle muy importante es que en las cartas de Clara, que dirigía a la hija del rey Ocatar de Bohemia, ella siempre firmaba y se decía que era la peor de todas, que era la peor de todas. Esta característica todavía la vemos cuando ella reencarna en México, cuando se dice la más indigna,
los santos siempre utilizan estos términos para indicar que ellos no son perfectos, que están muy lejos de la perfección. Es una manera de alejarse de la vanidad, del orgullo, y es una manera de dirigirse a Jesús, a Dios y a los espíritus superiores. Clara desencarnó en 1253, a los 59 años. Francisco desencarna a los 44 años, dejando Clara un ejemplo de ayuda a los más pobres, amor a los enfermos, desapego de las cosas materiales, un amor puro, la fidelidad a Francisco, que consideró santo y que fue un mediador entre ella y Jesús. Relación que, como dije ahorita, continúa en el mundo espiritual. Ella dijo a Divaldo que invariablemente lo visita en la esfera superior donde se encuentra. Es posible que Clara vuelva a reencarnar. No, ¿en qué época? Pues no lo sabemos, pero que sabremos reconocerla por su inmenso amor y por la divulgación del Santo Evangelio. Vamos a hablar ahora de Juana Inés de la Cruz, en la reencarnación de Juana en México. Dice que Juana Inés de la Cruz, la mejor referencia que tenemos de Juana Inés de la Cruz son los escritos del escritor mexicano Octavio Paz. Octavio Paz es la reencarnación del sacerdote Núñez de Miranda. ¿Pero quién era Núñez de Miranda? Fue el confesor de Inés de la Cruz, de Juana Inés de la Cruz. Él era un jesuita muy versado en teología, en filosofía. Él formó parte de la Santa Inquisición y él ayudó a Juana Inés de la Cruz para que consiguiera la dote para poder entrar al convento, porque en esa época se exigía una dote que era también muy costosa, y también influyó para que entrara al convento. Ella nació y vivió en la Nueva España, mitad del siglo XVII, de 1651 a 1695. La Nueva España estaba formada en esa época por México, por América Central y las Indias Occidentales. La población de México era población indígena y los españoles que hacían presencia con el dominio de la Iglesia Católica. En esa época, en la época de la colonización, se castigaban las herejías y desobediencia a la corona. Había una explotación indígena. Ya de esto sabemos bastante, que llegaron los españoles, saquearon nuestras riquezas, se llevaron el oro, se llevaron la plata, destruyeron nuestra cultura, etc. Una característica de la época de la colonia es que las mujeres no podían ingresar a la universidad u otras instituciones, solamente tenían 3 caminos: la corte, el matrimonio o la iglesia. También se hizo la contrarreforma en esa época, que consistía en que los indígenas los bautizaron para que pudieran ingresar a la sociedad y tuvieran presencia política, no tanto política, pero sí que formaran parte de la sociedad. El nombre completo de Juana Inés de la Cruz es Juana Ramírez de Asbaje. Nace un 12 de noviembre de 1651 en Neplanta. Con respecto a la fecha de nacimiento, hay mucha disparidad. Algunos dicen que nació en 1648, otros que nació en 1651. Por eso algunos historiadores hablan que nació en el periodo entre 1648 y 1651. Nace en Nepantla, una hacienda que estaba al pie del volcán Popocatépetl, en el valle de Cuernavaca. Allí nació ella, pero creció en otra hacienda llamada Ponayán,
Esas haciendas eran de la Iglesia Católica y ellos la administraban, porque en esa época la Iglesia Católica también poseía extensiones de tierra. La Iglesia Católica obtenía ingresos económicos con la explotación agrícola. Hija de Isabel Ramírez de Santillana y Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Parece que esto no era un matrimonio, no era un matrimonio exactamente dado por la iglesia. Y parece que Juana sabía de eso y por eso se abstenía de hablar de ese aspecto. Desde niña ella mostró mucha inquietud, mucha intelectualidad. Ella se dice que aprendió a leer a los 3 años. Hay una anécdota que dice que ella le dijo a la profesora que le daba clases a su hermanita de que su mamá mandaba decir que también se le diera clases a ella. También le dijo a su madre que cuando ella estuviera en la edad para ingresar a la universidad, la vistiera de hombre, porque había oído decir a su abuela que las mujeres no podían ir a la universidad, sino solamente a los hombres. A los 8 años ella se va a vivir con su abuela y allí eso fue una exquisitez porque tuvo acceso a toda la biblioteca de su abuelo, aprendió mucho. Luego en la adolescencia, cuando el abuelo muere, ella se va con una tía en su adolescencia y más tarde pasa a la corte con la marquesa de Mancera, Leonor de Castro, creo que es el nombre, la cual era una mujer muy, muy letrada, muy adicta a las artes. Ella queda impresionada con la educación de Juana por su inteligencia, su belleza, sus calidades y por la procedencia de su familia. Hay muchas anécdotas sobre ella. Por ejemplo, se dice que cuando ella estaba pequeña le decían que no podía comer queso porque el queso ponía tonta a la gente. Entonces ella dejó de comer queso porque ella quería aprender. No se sabe si eso fue una broma de adulto o si era que ella era muy glotona. También se dice que ella cuando estaba estudiando se cortaba el cabello cuando no podía entender o no podía interpretar lo que estaba leyendo, porque ella decía que para qué tener cosas bonitas en la cabeza si por dentro estaba hueca. Aprendió latín a los 15 años, manejaba 6 idiomas, era políglota. Adulta, ella fue identificada con las siguientes características. Tenía un talento rápido en la conversación, tenía una habilidad dialéctica, facilidad y gracia en las improvisaciones, gran reflexión, pasión intelectual, capacidad imaginativa y creativa. Era autodidáctica y aprendió sola, políglota, manejaba 6 idiomas. ¿De dónde derivan estas características con las cuales se conocen? Resulta que hay una anécdota que un tal señor Calleja le contó a Octavio Paz, en la cual decía que él había oído hablar al marqués de Macera que para ver si la inteligencia que poseía Juana era natural o era inducida por artificio, o sea, como que por magia, por hechicería, no sé. Entonces la confrontaron, la evaluaron, convocaron a las 40 personas más versadas en toda la ciencia que se manejaba en esa época, en historia, jurisprudencia, teología, filosofía, personas que manejaban otros oficios pero que tenían buen raciocinio. Entonces comenzaron a evaluarla, a hacerle preguntas y ella salió airosa de toda esa evaluación, cual galeón que se abre paso ante las barcazas que la están asediando. Juana leía mucho sobre mitología, sobre jurisprudencia, filosofía e historia. Escribió libros, poemas, obras de teatro, comedias, cartas. A ella las personas
La familia pues le encomendaba a ella para que escribiera poemas, escribiera cartas para una autoridad, para una persona importante en caso de algún cumpleaños. Su entrada al convento no se produjo por vocación ni llamado divino. Ella entró al convento porque estaba ávida de conocimiento. Ella quería aprender y la única manera de aprender era yendo a un convento donde estaba sola y muy tranquila. Porque como decíamos antes, los tres caminos que le tocaba a una mujer en esa época era la corte, el matrimonio o ir al convento. Entonces ella prefirió ir al convento. Al convento se iba por muchos motivos, no solamente por vocación religiosa ni por un llamado divino. En los conventos entraban mujeres que tenían diferentes problemas, mujeres viudas, mujeres que estaban huyendo de un marido cruel, mujeres que entraban por una decepción amorosa. Habían familias que llevaban las hijas al convento para que ellas no se quedaran en la casa, y eso era como perdían como la dignidad si tenían hijas solteras en la casa, entonces las llevaban para el convento. Eh, También jóvenes rebeldes, jóvenes que tenían problemas morales, todo una cantidad de conductas no apropiadas. Además, estando en el convento, se tenía más libertad que la libertad que se tenía en el exterior. Los conventos reflejaban la estructura social de la época. Como les decía, el sacerdote jesuita Antonio Núñez de Grande influyó mucho en la decisión. Ella explicó a sus superiores en una carta cuál era el verdadero motivo de su decisión, que era el amor por el conocimiento. Ella no aborrece el matrimonio porque a través de este se puede servir a Dios. Y que ella conocía muchas familias, muchas amistades que estaban muy bien en su matrimonio. Pero esta experiencia tal vez no estaba contemplada, no estaba planificada en esta reencarnación. Eran los conventos en esa época. En México, en esa época, proliferaron casi como 70 conventos. Eran centros de enseñanza, de teatro, música, bordado, costura, cocina. Ellos, desde los conventos, apoyaban a los hospitales, orfanatos, asilos, hospicios y albergues para personas sin hogar. Los conventos eran ricos, o la iglesia era rico, pero no las monjas y los sacerdotes. Ellas tenían extensiones de tierra para actividades agrícolas. Las órdenes eran ricas. Los conventos son reflejos de la estructura social vigente. Los conventos no era un ambiente totalmente sano. Allí habían intrigas, habían represalias, rebeliones. Había una jerarquía que se elegía cada 3 años. Elegían la abadesa, el vicario, los profesores, las porteras, los guardas, los economistas, archivistas, contadores y bibliotecarios. A finales del siglo habían 23 conventos de frailes y 2 de monjas. Clara se desempeñaba como archivista y como bibliotecaria. En cuanto a la producción literaria, ya hemos dicho que a Juana le gustaba leer, que ella leía historia, jurisprudencia, mitología. En sus producciones literarias incluye el hablar popular de los indígenas, criollos y mulatos. Es considerada la primera feminista de las Américas, la primera dramaturga del continente y una de las más grandes poetisas de la lengua española. En México la referencia como la gran revolucionaria, también conocida como la monja de la biblioteca, con más de 1500 libros. Algunos dicen que llegó a tener hasta 8000, pero el número de libros no interesa, lo que importa es el uso que ella hacía de los libros. Ella, como veremos más adelante, en una carta llamada la Atenagórica, ella hizo una defensa de la mujer. Por eso se le considera la primera feminista. Bueno,
También escribió Primeros Sueños y la Carta Atenagórica, considerada la carta magna de la liberación intelectual de la mujer de América. También escribió Episodios Diarios, Vida Feliz y la serie de Momentos. Vivaldo le hizo una pregunta a Juana de Ángeles diciéndole que las personas decían que sus escritos, sus textos eran difíciles de acceder, eran difíciles de entender. Entonces, a lo que ella respondió que la doctrina espiritista era una doctrina de alto nivel. Entonces, ella no podía utilizar una jerga ni palabras muy populares, que había que elevar el nivel cultural para que las personas que leyeran también elevaran su nivel cultural. Bueno, las primeras, los poemas, las cartas, todos los textos escritos por Juana fueron publicados por primera vez en Sevilla por la intervención de la marquesa de Paredes y el conde de la Laguna. En su segundo libro aparece la carta atenagórica y Primeros Sueños. ¿Pero qué es la carta atenagórica? El nombre deriva de la diosa Atenea, que era la diosa más inteligente del Olympus. Fue escrita en 1690 a Sor Filotea de la Cruz, que era el sobrenombre del obispo de Puebla, llamado Manuel Fernández de Santa Cruz. Resulta que Juana era muy amiga de Sor Filotea, y en una conversación que ellos tuvieron, Juana le hace el comentario de que ella no está de acuerdo con el sermón del padre Antonio Vieira sobre el mandato del amor, y que fue realizado un Jueves Santos en 1650. No sé si fue que ellos lo planearon o qué, pero entonces el Manuel Fernández de Santa Cruz le dice que escriba una carta al respecto, detallada y justificando lo que ella estaba comentando. Entonces, Juana escribe esa carta y se la envía a Sor Filotea de la Cruz. El objetivo de la carta, como les digo, les decía, no sé si era un plan entre ellas o qué, pero el objetivo de la carta era criticar al padre Antonio Vieira, portugués, un hombre muy preparado en filosofía, en teología, para así indirectamente atacar al arzobispo de México, el padre Aguilar Cejas, ya que este señor no gustaba de las mujeres. Él las tenía alejadas, no permitía que las mujeres entraran a su casa a hacer ningún tipo de oficio. Además, parece que era un tipo muy austero, muy moralista, no estaba de acuerdo con las libertades que habían en los conventos, era muy autoritario eh, y tenía una sexualidad toda dudosa. Entonces, eso fue como una espinita que se sacó Juana al escribir al padre Vieira para así indirectamente mortificar al arzobispo. Y también porque porque Sor Filotea era muy amigo de Juana y no era amigo del arzobispo de México por el autoritarismo y de la iglesia. Entonces, como decía, el objetivo de la carta era atacar al arzobispo de México, Aguilar Cejas, que era admirador del obispo portugués Vieira, opuesto al de Puebla, amigo de Juana. O sea que había un doble propósito. Un desacuerdo con Vieira era aprovechado para atacar al arzobispo de México, enfrentarlo. Y sobre todo, porque él no gustaba de las mujeres, y al ver que la carta era escrita por una mujer, pues entonces iba a reaccionar con mucha más razón. Entonces, Juana escribe
la carta dirigida a Sor Filotea, pero le dice que esa carta la guarde para sí y que sea confidencial, pero que si por algún motivo llega a publicarse, entonces que ella se eximía de responsabilidad, algunos diciendo que esa carta había sido ordenada por una autoridad superior cuyo nombre no se podía decir. Entonces, ellos no dimensionaron el impacto de esa carta, de tal manera que a raíz de esa carta, Juana sufrió persecución, fue persecución de tal manera que tuvo que alejarse de los libros y dicen que repartió toda su biblioteca y de ahí en adelante se encargó de atender a los enfermos porque en ese momento, en esa época, una epidemia de tifo azotaba a México. Sin embargo, el padre Sor Filotea le contesta a Juana diciéndole que él estaba de acuerdo con que las mujeres accedieran al conocimiento, pero siempre y cuando estuvieran obedientes a la voluntad de la iglesia y se limitaran a la Sagrada Escritura. También decía que las monjas no tenían derecho a hablar sobre teología, que ellas debían estar dedicadas a la contemplación, al claustro, ¿ya? Entonces, vino la persecución contra Juana Inés de la Cruz. Ella, a su vez, le contestó, hay una respuesta a esa carta, y en esa carta es donde ella defiende la dignidad de la mujer, defiende el acceso de la mujer al conocimiento. Es la defensa y búsqueda del conocimiento, la defensa de las mujeres. Ella también es atacada por su hermosa caligrafía, que se suponía debía ser privilegio de los hombres y no de las mujeres. Juana también dice que la inteligencia no es privilegio de los hombres, ni las tonterías son propias de las mujeres. Ella hace una justificación de ese escrito, haciendo citas bíblicas en las que mujeres cultas de la época del Antiguo Testamento, pues dice que ayudaron a Israel en la divulgación de la palabra de Dios. Y también otras reinas, como la reina de Saba, también ayudaron en otras ocasiones. Ella no se retracta de la primera carta, no concebía la vida sin liberación, también habla de la liberación del machismo y no al autoritarismo. Es una carta bien fuerte, dice que la carta consta de 3 partes. El primero, que describe quién era ella, cómo estaba haciendo esa justificación. Y tercero, hace la descripción del mandato de amor o más bien la discusión que motivó la carta atenagórica era que cuál era el sacrificio más grande que Jesús había hecho antes de morir, en base a lo que había dicho San Agustín, Santo Tomás y San Crisóstomo. Había divergencia, por ejemplo, San Agustín decía que el sacrificio más grande de amor que Jesús había hecho era morir por nosotros en la cruz. Santo Tomás decía que lo más sublime que había hecho Jesús era estar en la Santa Eucaristía con los apóstoles. Y San Cristóbal decía que había sido el lavatorio de los pies. El padre Vieira decía que lo más sublime de Jesús había sido amarnos a nosotros para que nosotros lo amáramos a él. Entonces, la discusión del sermón, del mandato, se centraba en eso. ¿Cuál había sido el sacrificio más grande de amor que había hecho Jesús antes de morir? Y por la cual Santa Inés no estaba de acuerdo. De todos modos, pues esa carta originó
la persecución de Juana Inés de la Cruz, ella se dedicó a cuidar a los enfermos de la epidemia, haciendo recuerdos, pues, porque en su consciente estaba la tarea que ella había realizado en la ciudad de Asís, como Santa Clara, cuando cuidaba a los leprosos en Río Torco. ¿Ya? Pero otros historiadores dicen que fue que Juana vendió sus libros y se los dio precisamente al sacerdote Núñez, y con esa plata ella pagó una indemnización al arzobispo de México. Bueno, ¿por qué el nombre de Juana? ¿Verdad? Y hemos visto que Juana de Cusa, ¿cómo es? Juana Inés de la Cruz, Juana Angélica. La única excepción es que en Italia, en la ciudad de Asís, recibe el nombre de Clara, pero hay una anécdota al respecto y me parece que, si no me equivoco, es que la madre de ella era muy piadosa, era muy misericordiosa. Ella hacía peregrinaciones a Tierra Santa y a Santiago de Compostela. Entonces, cuando ella estaba embarazada, ella oyó una voz que le decía que la hija iba a ser como brillantísima, como una luz. Por eso la llaman Clara. Entonces, inclusive, en las reencarnaciones anónimas que tuvo este espíritu, también se llamaba Juana. A menudo, dice Divaldo, cuando cierto espíritu vuelve, hay una evocación en su inconsciente que los padres reciben y le dan el mismo nombre de la existencia pasada. A los padres leen el subconsciente del espíritu que viene y por eso le ponen el nombre que ellos descubren. Ella eligió el nombre en estas diferentes reencarnaciones por ser un nombre muy simple, de persona modesta y pobre. Ella tuvo una reencarnación anónima con el fin de prepararse para la reencarnación de Juana Inés entre los siglos XV y XVI en Italia, y su nombre también fue Juana. Bueno, Marlene, dígame. te propongo algo, si quieres. Bueno, dígame. Se nos ha cumplido el tiempo. Se cumplió. Yo no he mirado ni siquiera el reloj. Pero si tú quieres, podemos continuar el otro sábado. Bueno, ya nada más falta Juana Angélica. Hacemos ya entonces el último envío. Sí, ya vamos a hablar de Juana Angélica, ya quedan cositas ahí en el tintero. Entonces listo. Entonces seguimos. Las personas que puedan continuar, le pedimos también al mundo espiritual que nos sigan apoyando acá para esta última descripción de Juana Angélica. Adelante, Marlene. Bueno, gracias. Bueno, Juana Angélica de Jesús es la reencarnación de Juana en suelo brasilero. Como dijo Divaldo, el vínculo se estableció con motivo de las cartas entre ellas y el padre Antonio Vieira cuando estaba en Salvador. También esta reencarnación estuvo planeada en el mundo espiritual. Ella fue una mártir durante la independencia de Brasil, al impedir la invasión de las tropas portuguesas al convento de Lapa. Pero su mayor heroísmo fue durante los años que vivió en el mismo convento, porque allí ella desempeñó una labor más que toda maternal. Allí, según cuenta ella misma, se dedicó al arte de consolar y desarrolló más sus instintos maternales al convivir con mujeres desesperadas, depresivas, enloquecidas que estaban voluntarias o obligadas al convento. Monjas en Brasil. Como hemos dicho ya, los monjes realizan una labor social, son espacios donde se facilita la conquista de los derechos que fuera de ella era imposible para las mujeres. Espacios de sumisión, contemplación, verdadera religiosidad, creatividad, transgresión y supervivencia en una sociedad donde el papel femenino era nulo. El primer convento fue el de Santa Clara del Destierro en Bahía, en 1677.
Mientras en las colonias españolas ya existían más de 70, más de 70, en Brasil apenas habían dos conventos, ya que el gobernador de allí no consideró necesario tener más conventos porque ellos decían que los sacerdotes eran inoficiosos y que si no se detenía el crecimiento de los conventos, pues todas las mujeres iban a terminar en el convento y luego no había con quién casarse ni con quién procrear. Entonces, como alternativa, ellos crearon los que llamaron los recogimientos, donde no se exigían los votos de pobreza, de castidad y obediencia. En los conventos existía lo que llamaban la rueda de los expuestos. La rueda de los expuestos era como una rueda o un cuarto muy solo donde podían abandonar a niños bastardos, niños especiales, niños que habían sido concebidos fuera del matrimonio. La sexualidad también era reprimida en los conventos. También eran sitios de perversión porque había relaciones homo y heterosexuales dependiendo de quien tenía acceso a la celda de una monja y la tendencia que cada uno cargaba. También había esclavos en los conventos. Había la existencia de los freiratos, o sea que habían sitios donde se podían seducir a las monjas y las monjas seducían también a los hombres. Toda esta concepción sobre lo femenino se apoya en textos bíblicos, sobre todo en Pablo, que estuvo influenciado por la cultura machista y patriarcal. Él en cartas que escribió a los Efesios hablaba de que la mujer estaba por debajo del hombre debido a su desobediencia y debido a que primero fue creado el hombre y después la mujer, y que así como Jesucristo era la cabeza de la iglesia, el hombre era la cabeza de la mujer. Y que esto indicaba que la mujer debía estar sometida al marido. También en la misma carta, otra carta de Pablo a Timoteo, decía que las mujeres no tenían por qué dar instrucciones, sino guardar silencio sumiso, que a ella no le corresponde enseñar o adoctrinar al hombre, porque Adán fue primero y Eva después. Y ella fue seducido y tenía que ser salvada por la maternidad. Juana Angélica de Jesús nació en 1762 en Salvador, hija de José Tavares de Almeida y Catalina María de Silva. Se hizo monja en la Orden de las Clarisas, esa orden que ella misma había creado en la ciudad de Asís. Fue escriba, vicaria y abadesa. Murió en 1822 a los 60 años. Lo más meritorio de ella, podemos decir que fue la defensa del convento de Lapa, cuando en la época de independencia de Brasil los soldados portugueses llegaron a la puerta del convento a saquearlo y a llorar a las monjas. Ella salió al frente y le gritó: para atrás bandidos, respeten la casa de Dios. Antes de conseguir sus infames designios, deberán pasar sobre mi cadáver. Su sacrificio no se dio por el convento mismo, sino por la vida de las monjas que ella defendió y su sacrificio tuvo un gran significado en el mundo espiritual. En el convento de la Lapa, su tarea consistía en la dignificación de la mujer. Equivocado, porque la mayoría de las mujeres que ingresaban allí eran mujeres rebeldes que habían cometido faltas morales, mujeres que habían abortado, que habían matado a sus hijos y entonces sufrían depresión, sufrían histerismo, eran perseguidas por espíritus. Y Juana las hacía paces y las curaba. En los conventos no es un lugar de represión para la sexualidad humana, porque la sexualidad humana está presente. Lo que hay que saber es hacer un buen uso de ella, saber canalizar esas energías, porque la sexualidad es una fuerza divina que Dios nos dio, no solo para la reproducción, sino para hacer intercambios de flujos magnéticos, para la afectividad, intercambio de energías renovadoras importantes para el bienestar tanto del hombre como de la mujer. Que a diferencia de esta época, en la cultura pagana se valoraba más a las mujeres llegaron a ser sacerdotisas, como sucedió en Grecia, Egipto, en la India. La mujer era
tenía un inicio de iniciación muy importante, era considerada una diosa, era considerada la fuente de la vida. ¿Ya? El hombre y la mujer son importantes para Dios, ellas son equivalentes, no son diferentes ante los ojos de Dios. A Juana Angélica también psicografió a través de Chico Xavier, porque Juana Angélica es la benefactora de Vivaldo Pereira. Juana Angélica se le apareció a Vivaldo desde los 4 años de edad, porque él sufría de crisis asmática. Y cuando él entraba en esa crisis, Juana Angélica se le aparecía, Juana Angélica se le aparecía y le decía que estuviera tranquilo, que todo iba bien, hasta los 8 años que él se cura, y fue en 1956 cuando Juana de Angélica comenzó a psicografiar a través del canto de Vivaldo Pereira. Al desencarnar, Juana Angélica, ella fue invitada a unirse al grupo de espíritus que traería a la tierra el Consolador prometido por Jesús. Desde entonces participa enviando mensajes mediúnicos a diferentes partes del mundo. Hay 2 mensajes de ella en el Evangelio según el Espiritismo y ella los firma como el Espíritu Amigo. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades y compromisos de Juana en el mundo espiritual? Como desencarnada, es coordinadora de la evangelización espírita cristiana del Brasil con Emmanuel. Atender a los espíritus que se equivocan y se encuentran en las regiones dolorosas del mundo espiritual. Es responsable junto con la reina Isabel de Portugal de sacar de las zonas oscuras del mundo espiritual y establecer a los espíritus vinculados al error y esclarecer a los espíritus vinculados al error. Es un trabajo que realiza a la luz del Evangelio según el espiritismo. Bueno, también, bueno, no sé si hablamos de la psicología transpersonal. En 1858, el señor Wundt presenta por primera vez una propuesta para considerar la psicología como una ciencia experimental e independiente de las demás, teniendo en cuenta que estaba vinculada a otras identidades propias. En la revista Espírita, publicada en 1858, Cardes utilizó un subtítulo para la revista, llamándola Revista de Estudios Psicológicos, y su marco comprendía todo lo que une al conocimiento de la parte metafísica del hombre. Además, estudiar la naturaleza del espíritu es estudiar al hombre, porque participará un día del mundo de los espíritus. Una ciencia que debería colocar un día al hombre, su comportamiento y sus procesos mentales como objeto de estudio. Un hombre que al desencarnar todavía sería hombre aunque viviera en el mundo espiritual. De ahí la necesidad de una nueva línea en la psicología, la transpersonal, que se considera la cuarta fuerza en la psicología después del conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Se trata de un enfoque que tome en cuenta la realidad espiritual en el análisis de los fenómenos patológicos y la ve como otra dimensión del ser humano que no debe pasarse por alto. La psicología transpersonal es un diálogo en un diálogo entre Vivaldo y Juana se aclara y refuerza que muchos fenómenos tienen sus raíces en la patria espiritual. Yo creo que podemos dejar hasta ahí, Abel. Bueno, Marlene, si yo quieres deja deja de compartir la pantalla. Bueno. Listo. Perfecto, Marlene. Muchas gracias. Disculpa, Abel, que me extendí, pero no me di el tiempo. Todavía no has dejado de compartir. No has dejado No. de compartir. Te falta algo más allí. Estefanía, vente, bueno, hija. De todas formas, muy bien, muy completa. Muchas gracias, de verdad. Pienso que ha sido un gran trabajo. Agradecemos todas las 6 personas que están aquí y las 10 que estuvieron, bueno, y todas las personas que van a poder disfrutar esta charla en diferido. Te damos muchas gracias, Marlene, por este esfuerzo. Bastante bien explicado, súper complementado
y bueno, no, lo que tenemos es agradecimiento a todos los que estamos aquí presentes, que hemos podido tener este banquete de enseñanzas, de datos que tú nos has traído sobre las existencias. Yo solamente tendría que decir algo que de pronto tú no mencionaste en cuanto a Francisco de Asís, y es que también estuvo compartiendo la existencia de Juana, Juan Evangelista, la existencia de Juana de Cusa. Él era Juan Evangelista, que también estuvo en ese último momento en el Gólgota, ¿no? En la crucifixión. Acuérdate que Juan Evangelista es a quien Jesús con su madre le dice, o sea, prácticamente le entrega digamos, la administración de la tierra a él y a su madre. Entonces, y luego él reencarna y es Francisco de Asís. Se siguen acompañando con Clara de Asís, se siguen acompañando allá en Umbría, en esa región de Italia. Y sabemos que Francisco de Asís es como es el director espiritual directo en la tierra. Lo sabemos también porque una anécdota que tiene Divaldo con su madre, la mamá de Divaldo, la mamá encarnada de material de Divaldo, acudió a Francisco de Asís, espíritu, qué bien. y ya ella desencarnada acudió a Francisco de Asís para que le permitiera a su hijo ser un conferencista, poder viajar a diferentes países. Y lo consiguió, y mira que Divaldo pudo realizar esa maravillosa tarea que tú describiste, todos los países que había recorrido y todo eso. Es lo único que tenía que agregar. Muchas gracias. No sé si alguien del público quiera decir algo. Muy bueno, gracias, está diciendo Milagro. Entonces, no, ciérranos ya nuestra reunión de hoy con una elevación de pensamiento. Es lo único que te queremos pedir. Si está muy cansada, lo hago yo. No, hazlo tú. Te agradezco. Está bien. Disculpa. Está bien, bueno.